Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Esperemos que se Buenas noches. conecten. Bueno, jóvenes, esperando que hayan tenido un buen inicio de año 2022. Entonces, vamos continuando con el material. Todavía estoy desarrollando el material de ustedes, pero Ay, desarrollelo mañana y llámanelo. es bastante. O sea, es como para un curso de, no sé, es bastante. La verdad que no sé cómo vamos a abordar, ¿no? En todo caso, ahí vamos, hay cosas que se repiten, entonces que probablemente podamos saltar. Es bastante, es un tema sumamente extenso, muchas consideraciones, muchas herramientas, muchas cosas, entonces va a ser un poco complicado para mí, no sé para ustedes, pero para mí yo veo un futuro de subidas y bajadas. Vamos viendo. Entonces, hasta que ustedes se conecten, no se olviden, antes de ir a la materia, no se olviden de colocar aquí en el chat sus dos apellidos y sus dos nombres para el registro de su asistencia, ¿no? Entonces, como ya les... En la plataforma también. También. Registramos. Sí, pero déjenme un segundito, que a eso yo. Ya. Entonces, no se olviden aquí que es importante porque esta es nuestra asistencia de respaldo. Entonces, ahorita vamos al tema de la plataforma. Ya, el tema de la plataforma todavía no está habilitado, pero ya lo voy a habilitar. Déjenme ir a el caso de ustedes. Ya. Ya, ahí estoy en el curso de ustedes y vamos trabajando el tema de la asistencia. Ya, ahí estamos viendo el tema de la asistencia. En este caso me falta añadir la sesión de hoy día. Entonces vamos trabajando en ello. Sí, apenas tenemos una asistencia. La asistencia de hoy día va a comenzar desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas, ¿no? Entonces ustedes van a tener un abanico de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche para marcar. Ahora, esto recién lo estoy creando hoy día, por lo tanto, la ventana hoy día es apenas desde hoy día 8 de la noche hasta las 23 horas. Pero ya vamos a añadir las sesiones que faltan para que ya no tengan que depender de mí. Según mi calendario, ustedes tienen que marcar los días lunes y los días sábados, lunes y sábados, ¿no? Porque no veo otro día. Son como pocas horas para ustedes. Ustedes en su horario no tienen otro día. Me parecen pocas horas. Parece como que faltara algo. Revisen ustedes su horario para ver si no hay algún día que falte, porque me suena muy poco. Solo lunes y sábado nomás. Bueno,
Vamos entonces a acoplar lo que dice allí. Entonces su asistencia sería los lunes y los días sábados. Y el curso termina, según esto, el curso termina en abril. Entonces yo voy a hacer que esto se repita hasta el 30 de abril, ¿no? Que finalizamos el curso. Ya, aquí ustedes van a marcar su propia asistencia y aquí yo pongo un visto aquí porque eso es lo que me dijeron que hay que hacer. Entonces, ahorita voy a grabar toda la sesión. Ahí se están generando. Y como ustedes pueden ver, ahí ya se generan todas las sesiones, los lunes y los sábados, que son los días que tienen que marcar. Eventualmente habrá algún día que no tengamos actividades, que no tengamos clases. Ahí ustedes me hacen acuerdo de que es un día festivo o si las autoridades han autorizado que ese día no exista asistencia, ustedes me hacen acuerdo y yo elimino la asistencia de ese día. Si terminamos antes del curso, también elimino la asistencia que esté sobrando y si hace falta, entonces agregaría para abril las asistencias que haga falta, ¿no? En este caso, calculamos que hasta el 30 de abril cubrimos todos los días de asistencia. Y lo que les indicaba es que esta asistencia es importante que ustedes marquen porque de esta asistencia sale su porcentaje de asistencia que les permite aprobar. Eso quiere decir que ustedes tienen que tener aquí 75% de asistencia para aprobar el curso. En el caso que el aula virtual se llegue a colapsar, a caer o no tengamos acceso, entonces allí sería oficial la asistencia de Zoom. No, la asistencia de Zoom, que es una asistencia de respaldo, es allí, por el momento solamente sirve para control interno, pero si algo le llegase a pasar a esta asistencia del aula virtual, la asistencia de Zoom es la que tomaría validez, por lo tanto, ambas asistencias son potencialmente importantes, más que nada las del aula virtual. Bueno, entonces aquí tenemos la asistencia, esta es la asistencia, esta es la asistencia de lunes. La asistencia de lunes. Este es del año pasado. Ya, entonces aquí ustedes sí han marcado la asistencia. Veamos la asistencia de hoy día. Esta creo que es la asistencia de hoy día. ¿Ja? Entonces miren, ya algunos de ustedes ya han marcado la asistencia, otros todavía no. Entonces es importante que marquen porque esto aplica para su porcentaje de asistencia, ¿no? Ahí están todas las asistencias que tienen que marcar. Y aquí ustedes tienen que ver que tengan el 100%. Esto que les aparece a ustedes el 100%, no se confíen, porque miren, por ejemplo, aquí su compañero tiene 4 de 4 y tiene 100, y acá su compañero tiene 2 de 2 y tiene 100. Entonces aquí tengo yo que actualizar las faltas, porque aquí solamente correspondería el 50%. Entonces, no se guíen por el porcentaje de acá, guíense por los días que están allí de asistencia. Ya, ¿dónde voy? Oye, ahí se presenta por cada vez que poner. Ahí muteé porque había un sonido de fondo. Ya, creo que ya entonces estamos con el tema de la asistencia. Ya no depende de mí. Tienen un abanico de 7 de la mañana a 11 de la noche para marcar la asistencia los días lunes y los días martes, ¿no? Aquí, revisando rápidamente lo que es el aula virtual, pues aquí ustedes tienen el enlace para el Zoom de las clases en vivo. También tienen una lista de reproducción de las clases grabadas. Creo que tenemos una clase grabada. También está el PEA que no está actualizado, pero que el contenido es básicamente el mismo. También tenemos la asistencia del curso, que es lo que ustedes tienen que marcar. Aquí ustedes tienen que exclusivamente marcar para que se verifique la asistencia. Yo les comentaba a mis otros alumnos que revisen y que si es posible tomen una foto o algo para que ustedes tengan un respaldo, porque muchos alumnos dicen que marcan y que no se marcó, entonces lo mejor es que tengan un respaldo. Dentro de las unidades, pues aquí yo les subiré el material de apoyo, también las actividades formativas que nos lleva el Classroom, las actividades prácticas que no sé qué va allí, y los resultados de aprendizaje que son las lecciones y exámenes que corresponden, ¿no? En este caso, la unidad número 1 es la mega unidad,
de lo que yo estaba haciendo. Creo que tranquilamente nos podría tomar los 2 periodos académicos. La unidad 2, esa todavía estoy desarrollando, no creo que va a ser tan extensa, pero tampoco es tan chiquita. La unidad 3 esperaría yo que sea más pequeñita, y la unidad 4 pues esperaría yo que también no sea tan extensa. Pero la unidad 1 sí es bastante extensa porque si vemos el PA, si vemos el PA, en la unidad 1 hay bastantes temas y cada uno de estos temas son bastante extensos, ¿no? Bueno, aquí en la unidad 3 también parece que tiene bastantes temas y la unidad 4 ya se racionaliza. Ya, entonces creo que estamos con este tema. Ya, creo que estamos ya bien con este tema. No sé si alguno tiene alguna inquietud. Podría aprovechar ahorita antes de continuar. Ya, entonces estábamos viendo el material. Habíamos visto algo de la seguridad informática. Creo que habíamos visto esto cuando salió el primer virus de red, ¿verdad? Que nos cogió a todos de sorpresa. Y si bien habíamos escuchado potencialmente la destrucción de los virus, pues nunca lo habíamos vivido. Aquí en el Ecuador cayó fuerte este Plaster, que fue uno de los principales virus. También estábamos analizando un poco de que cómo le ha ido a las PINES. La mayoría de las empresas que tenemos en nuestro mercado económico son PINES, o sea, son pequeñas empresas, entonces estas están siendo afectadas. Creo que también vimos algunas estadísticas de seguridad en los cuales, o sea, realmente se ve que los ciberdelincuentes no descansan, ¿no? Y finalmente creo que nos habíamos quedado por aquí, donde habíamos visto estos temas, por ejemplo, que los aviones de combate F-35 manejan misiles y que pueden ser hackeados. Entonces ellos necesitan una fuerte seguridad contra los ciberataques, ¿no? Por ejemplo, que la ciberdelincuencia genera más o menos 10.5 billones de pérdidas. Eso está proyectado para el año 2025. ¿Verdad? Yo me conformaría con 3 ceros menos, estaría contento yo, pero, ¿sí? Pero para que vean el monto que se mueve allí. La industria de la ciberseguridad pues está creciendo a más o menos 400.000 millones para el 2027, entonces es un buen, es una buena área para desarrollarse. Si alguno de ustedes se interesa, pues puede desarrollarse. Lo que sí es que lo malo de esta área es que hay que estar muy actualizado y hay que ser muy técnico. Entonces, realmente es un esfuerzo fuerte para estar preparado para esta área. En el 2021 dice que se espera que la industria de ciberseguridad tenga una tasa de desempleo de 0, es decir, que si usted sabe ciberseguridad, seguramente encuentra trabajo. Así que, como les decía, es una buena área para desarrollarse. Más del 80% de los eventos de seguridad involucran ataques de phishing. Más adelante vamos a ver cómo es este tipo de ataque. Como ven, son bastantes. Google descubrió 2.5 millones de sitios phishing en enero de 2021, o sea, 2.1 millones falsificados. Direcciones falsificadas que sirven para robar información al usuario. Hubo un ataque de ransomware cada 10 segundos en el 2020. Cada 10 segundos un ataque de ransomware. El ataque de ransomware
es el ataque del código que se mete en su computadora, le encripta la información y pide un rescate para que ustedes la puedan recuperar. Entonces, cada 10 segundos, imagínense, ¿no? Ahora, uno pensaría que estas cosas están lejos del Ecuador, pero para que ustedes lo sepan, Ecuador es un país, perdón un segundito, ahí no se haga pipí. Hola, o es mi computadora que se me quedó. Ya, yo ahí estoy escuchando recién. Ya, les decía que, ¿dónde habíamos quedado? Ah, ya, estamos en los ataques de ransomware. Dice que en la próxima década el costo de los ataques de ransomware superará los 265 millones. Es bastante, ¿no? Entonces hay muchos ataques de phishing, muchos ataques de ransomware. En el 2020 dice vio la primera muerte conocida por un ciberataque relacionado con el ransomware. O sea, potencialmente el código malicioso puede provocar la muerte, ¿no? Por ejemplo, esto lo vimos, creo que en España fue que un hospital fue hackeado con ransomware y entonces no podían atender a los pacientes, no se sabía si se lo habían medicado o no, entonces potencialmente pueden provocar la muerte, ¿sí? Y el hospital, si no me equivoco, tuvo que pagar el rescate. El ransomware y el phishing seguirán siendo un riesgo importante a lo largo del 2021. O sea, de hecho, si algo ha evolucionado en esta pandemia son los ciberataques. Yo todos los días lunes recibo 5 correos de ciberataques, ¿verdad? Porque como yo ya tengo tiempo en el internet, mis datos están, creo que mis cuentas de correo está dentro de la lista de los atacantes de los hackers, entonces tratan de hacer ataques para robar información. Dice, en el 2020 en promedio se necesitan 207 días para identificar las fechas de seguridad informática. Es decir, existe un hueco de seguridad en, en los equipos por donde pueden entrar los atacantes y para poder resolver ese problema se requieren 207 días, es decir, casi 2/3 del año. ¿Sí? Entonces es bastante margen de tiempo para que los hackers puedan aprovechar y puedan extorsionar. Entonces es un tiempo muy lento comparado con las amenazas. Algo así como que a usted se está desangrando y le dicen, ¿sabe qué? En 2 meses le paramos que se desangre. Ya, por acá tenemos que dice, Mario admite que una violación de seguridad en el 2020 expuso los datos de 5.2 millones de huéspedes, ¿no? Entonces, el punto aquí de los datos de los huéspedes es que los hackers pueden saber quiénes tienen dinero. Entonces, tienen 5.2 millones de potenciales víctimas de esos ataques, ¿no? Y hay que ver qué tipo de información obtuvieron. Por ejemplo, qué sé yo, las tarjetas de crédito o las cuentas. Por último, hasta los hackers podrían ir a esos hoteles y hacerse pasar por otras personas porque ya tenían los datos. Después de ser notificado de una violación de datos, el 64% de los estadounidenses no saben los próximos pasos a seguir. Es decir que usted puede ser atacado y realmente usted no sabe qué hacer. Eso es una ventaja para los hackers porque usted es robado y ¿ahora qué hago? ¿No? Más del 90% del malware llega a través del correo electrónico. Ojo con el correo electrónico. A veces cuando le dicen ni siquiera abras,
Es verdad, usted abre el correo electrónico y a veces ve una imagen, da clic en la imagen y ya, se apoderaron de su máquina. Entonces hay que tener eh, cuidado con eso allí. Uno de cada 36 teléfonos inteligentes de Android tiene instaladas aplicaciones peligrosas, ¿no? Entonces, para los que les gusta instalar aplicaciones como, por ejemplo, digamos, yo no sé si esto sea qué tan verdad sea, pero entre los jóvenes está de moda o estuvo de moda utilizar ese WhatsApp Plus. Entonces dicen, el WhatsApp Plus me permite más opciones. Pero asimismo, lo que usted ve en el WhatsApp Plus se está transmitiendo a una tercera persona que está viendo todo lo que usted escribe, envía y hace, ¿no? Y están recopilando su información. Entonces, no es buena idea utilizar aplicaciones que no han sido certificadas. E incluso hoy en día, las aplicaciones que han sido certificadas también tienen huecos de seguridad que son aprovechados por los ciberdelincuentes. Entonces, hay que tener cuidado con eso allí, jóvenes. Ya, dice que hay 2.244 ciberataques por día y 164 ciberdelitos denunciados todos los días. Ya, yo les estaba comentando anteriormente que uno pensaría que estas cosas no suceden en Ecuador, pero en el 2019, me parece que fue el 2019, Ecuador ocupó el 10º lugar en ataques de ciberdelincuentes de todo el mundo y por lo menos en una temporada ocupó el primer lugar, ¿no? Esto fue cuando aquí se quitó la protección que tenía Julian Assange. Entonces, cuando se le quitó la protección, los ciberdelincuentes o los hackers de todo el mundo, pues se la tomaron con Ecuador y entonces hubieron millones de ataques en un solo día, tumbaron servicios, se apoderaron de ciertos servidores, pero como de alguna manera ya Ecuador estaba un poco preparado, ¿verdad? No fue tan fuerte el ataque. Sin embargo, estuvimos en el primer mundo de los ataques de los ciberdelincuentes. Entonces, no estamos tan lejos de ser atacados. Casi la mitad de todos los ataques se dirigen a empresas pequeñas, entonces las empresas pequeñas, que es la mayoría de nuestro mercado, pues están en riesgo. Las violaciones de datos expusieron 36.000 millones de registros a fines del tercer trimestre del 2020, ¿no? Y hay que ver qué tipo de información tenía esos registros. Entonces es bastante información. Aquí, por ejemplo, nos robaron toda la información de la cédula de un servidor de Miami, que era un servidor backup. Entonces no estaba tan protegido y los hackers se llevaron toda la información de los 17 millones de ecuatorianos. El histórico hackeo de Twitter en el 2020 expuso las cuentas de los once percenters, ¿no? Esto creo que es, por ejemplo, cuentas de Trump, cuentas de Obama, me parece que fueron hackeadas, ¿no? Y a través de esto, pues, pudieron generar más ciberataques. Las brechas de seguridad reducen el valor de las empresas públicas en un 8.6% estimado. Esto es porque las empresas públicas, o sea, las empresas gubernamentales, no se confían que tengan una seguridad tan fuerte, ¿no? Entonces, eh, obviamente, uno pensaría que ahí la información no está tan segura. Una de las firmas de seguridad más grandes del mundo admite que fue víctima de un hackeo sofisticado. O sea, ni siquiera las propias empresas de seguridad se salvan de ser hackeadas. 66% de las empresas estuvieron expuestas al phishing en el 2020, bastante. 43% de las pequeñas y medianas empresas, o sea, los PYMEs, aún no han adoptado planes de mitigación y evaluación de ciberseguridad, es decir, siguen expuestos. El 20% de las pequeñas empresas admiten que el trabajo remoto sin tener ciberseguridad, o sea, están realizando trabajo remoto, pero no hay protocolos de seguridad. Los piratas informáticos robaron más de 9 millones de registros médicos en el 2020, eso es importante. A las personas no les gusta
esto lo maneja con mucha privacidad, entonces a nadie le gusta que ande por ahí divulgando sus afectaciones médicas. Aproximadamente el 30% de los trabajadores de la educación no aprobaron una prueba de phishing, ¿no? O sea, imagínense, por ejemplo, los que estamos en el medio de la educación, pues nos pueden hackear fácilmente, ¿no? Más del 40% de los casos de ciberseguridad en la educación son causados por tácticas de ingeniería social, ¿no? Entonces, aquí no hay que ser un experto, aquí simplemente hay que tener inteligencia social y ya se puede hackear. 32% de las empresas pagan un rescate para recuperar los datos. Las empresas, o por lo menos un alto porcentaje, pagan para recuperar la información. Alrededor del 60% de estadounidenses han sido afectados por robo de identidad. O sea, ya uno en el Internet, pues, ya no es uno. Esto podemos corroborarlo porque, por ejemplo, yo en ese Facebook veo que hay personas que tienen 4 o 5 perfiles, ¿no? Yo no sé si yo tendré varios perfiles, pero he visto con amistades que tienen varios perfiles y uno no sabe cuál es el que es el real y cuál es el falso. Estados Unidos sufre la mayor cantidad de violaciones de datos por ubicación. Entonces, estas son estadísticas que nos hacen ver pues que la ciberdelincuencia crece y se pone sofisticada y nosotros nada que ver, ¿no? Aquí podemos ver cómo funciona el e-commerce. Recuerden que en esta pandemia el comercio electrónico ha crecido y aquí está la proyección para el año 2025. Tenemos que va a manejar 4.230.885 millones de dólares estadounidenses. O sea, es un mercado muy grande. Es un mercado muy grande que obviamente los hackers o los ciberdelincuentes pues están poniendo el ojo para atacar. Bien, aquí tenemos una lista de contraseñas utilizadas. Entonces aquí tenemos la famosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 000, la 111, ¿verdad? Bueno, esta yo no he usado, la 666. Pero sí, estas son contraseñas que yo he utilizado, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, las contraseñas que ustedes pensaban que eran seguras, pues son las primeras en ser utilizadas. Por acá tenemos las fugas de datos. Entonces aquí en el 2016 a Yahoo pues se le robaron 3 mil millones de cuentas, ¿verdad? O nuevamente Yahoo ha sido atacado algunas veces. eBay fue atacado en el 2014, LinkedIn fue atacado en el 2016, ¿verdad? Yo una vez hice una prueba. Yo una vez hice una prueba en una página que revisa claves hackeadas y efectivamente mi cuenta de LinkedIn estaba en una base de datos de cuentas hackeadas. ¿Sí? Ahí creo que le cambié la clave o algo así, pero no sé para qué puede ser útil mi cuenta, pero igual le cambié la clave. Miren, Uber ha sido hackeado en el 2017 y Google ha sido hackeado en el 2018, ¿no? Entonces, todas estas son grandes empresas y a pesar de los grandes, de los niveles de seguridad que tienen, han logrado ser hackeados. ¿Cuáles son los sitios web más visitados del mundo? Pues tenemos a Google, tenemos a YouTube, tenemos a Facebook, a Twitter, a Instagram. Esta yo no la conozco, a Wikipedia, esta tampoco conozco, a Yahoo, ¿verdad? Y a Xvideo, espero que no sea una página prohibida. Entonces aquí vemos entonces los ciberdelincuentes, pues en función de dónde hay más usuarios, o sea, dónde hay más víctimas, pueden escoger dónde atacar, ¿sí? Aquí tenemos unas estadísticas de los virus tipo WannaCry, o sea, de lo que es ransomware. Y tenemos, por ejemplo, que hay más de 220.000 equipos infectados que afectó a 150 países y que el rescate promedio era mayores a $300, ¿no? Entonces, aquí hay los diferentes ransomware identificados. En el 2016 se identificaron 463.841
ransomware. Y el rescate promedio, pues aquí está más o menos lo que piden, ¿verdad? Estos son los promedios. Acá no estoy muy seguro de qué es. Creo que es el tipo de virus y los valores que pedían por los virus. Bueno, una de las cosas también que hacen los ciberdelincuentes es que cuando hacen ataques ransomware, es decir, que raptan la información de sus equipos informáticos, piden las recompensas en criptomonedas. No, nosotros no manejamos criptomonedas. De hecho, es un tema que yo aquí quise probar, pero aquí en Ecuador no me funcionó mucho, ¿verdad? Entonces, no manejamos criptomonedas, pero manejamos dólares, que igual es jugoso para los ciberdelincuentes. Lo que sucede es que las criptomonedas son más difíciles de rastrear. Y por eso es que los ciberdelincuentes las utilizan como medio de pago. Entonces vemos, por ejemplo, que en el 2020, ¿verdad? Existieron 406.3 mil dólares, ¿verdad? De ataques con ransomware. O sea, más o menos. O sea, en el 2019 subieron los ataques, en el 2020 crecieron, y en el 2021 pues bajaron un poco, me imagino yo, por las medidas de seguridad. No sé si me salté uno. Ya dice, víctimas y casos de ciberdelitos conocidos, esclarecidos e investigados en España. Esto solamente es en España. Y hay un punto aquí que no sé si con ustedes lo vimos en algún momento, pero generalmente las empresas no suelen informar que han sido atacadas. Entonces, hay una cosa que se conoce como la cifra negra, la lista negra, entonces donde las empresas son atacadas, pero no lo informan porque esto les hace caer un poco de desprestigio, ¿no? Entonces, aquí vemos que dice delitos conocidos. Solamente en España tenemos 218.302, ¿verdad? Y por acá tenemos 287.963, ¿no? Entonces, estos son los ataques conocidos, ¿verdad? Y los esclarecidos. En los esclarecidos tenemos, bueno, aquí podemos ver que los ataques han subido, los conocidos han subido. En los esclarecidos tenemos 30.841 versus 30.046, o sea, hay menos esclarecidos en el 2020. Detecciones e investigaciones, muy poquito, obviamente en el 2020 incrementaron porque uno está un poco más consciente de los peligros, entonces puede verificar mejor, ¿verdad? Y las victimizaciones, ¿verdad? Crecieron en el año 2020, ¿no? Entonces, como ven, cada año es como que más peligroso, el tema sigue creciendo y es peligroso tener esto. Uno pensaría que cuando uno tiene una computadora, uno trabaja en un ambiente seguro, pero realmente nada es seguro con las computadoras, ¿no? Intentos de phishing en tiempos de COVID. Aquí estamos viendo un reportaje de Gasberry, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que Venezuela está en primer lugar, luego está Brasil, luego Australia, España, Estados Unidos, Colombia, México y China. Entonces están en ese orden, ¿no? Aquí por suerte no aparece Ecuador. Malware en dispositivos móviles. Entonces aquí tenemos México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Brasil, República Dominicana. Están sufriendo esto. Por suerte tampoco aparece Ecuador. Yo pienso que Ecuador es por el número de personas que tenemos aquí, pero igual tenemos estos ataques tanto del phishing como del malware en dispositivos móviles. Por acá tenemos distribución por tipo de programas móviles detectados. Aquí
no, no alcanzo a ver un poco los nombres. Aquí están los tipos de ataque. Tenemos Restore, tenemos Trojan Doppler, Adware, Trojan, Trojan SMS, Trojan Backer, parece que dice allí. Bueno, y aquí ya disminuye la cantidad de ataque, pero tenemos Restore, creo que traducido sería herramientas de riesgos, son los que tienen software malicioso, ¿verdad? Para los móviles, ¿no? Entonces, los móviles, como la mayoría de gente tiene móviles inteligentes, pues esto se ha vuelto en el nuevo objetivo de los hackers. Así que, ya saben, tienen que cuidar sus teléfonos. Hoy día, casualmente hoy día salió un reportaje de una señora que le robaron el teléfono y le vaciaron las cuentas de banco. Y un experto decía que antes a uno le robaban el teléfono y ahí le trataban de hackear. Ahora primero lo hackean, según el experto, primero lo hackean, es decir, primero yo sé cuáles son sus claves, cuáles son sus cuentas de banco, o sea, me apodero de su teléfono y luego hago el robo físico del teléfono para tener el control total de todo lo que maneja en el teléfono. Entonces, el teléfono también se constituye en un riesgo, ¿no? Ya es más jugoso y si el hacker tiene la tecnología, es más rentable obtener todo lo que se puede del teléfono que vender el teléfono como tal. Ya el teléfono como tal, para ciertos hackers, ya no es muy útil o no es muy rentable, sino que la información que maneja el teléfono es más rentable. Entonces, ojo con eso allí, porque aquí en Ecuador, pues los hackers no son tan malos. Bueno, revisando lo que hay en el lado oscuro del Internet, el lado oscuro de Internet son, por ejemplo, la Deep Web. Veamos cuál es el contenido de lo que ocurre, ¿verdad? En las redes Tor. Las redes Tor son unas redes que no permiten el rastreo. Entonces, según las estadísticas, vemos que lo que más se hace allí es intercambio de archivos. Tenemos por allí datos filtrados, o sea, robo de información, fraude financiero, medios informativos, publicidad, por discusión, drogas, internet informática, piratería, eh, y ya, bueno, el resto de cosas que están abajo, ¿no? Entonces, intercambio de activos es lo que más ocurre allí en el lado oscuro del Internet. Y datos filtrados también. ¿Qué se puede hacer para proteger la privacidad de los datos? En este caso, lo que nos interesa es las páginas, ¿no? Entonces, esto aquí déjenme ponerlo en negrito. Ya, entonces, aquí nos van a dar 20 consejos. Déjenme ver. Ya, aquí tenemos 20 consejos para poder aplicar para proteger las páginas, ¿no? En este caso, ya vamos viendo cuáles son esos consejos. Dice, primero, el antivirus debe proteger contra nuevas amenazas, como ataques día cero, ransomware y cryptojacking. Entonces, tiene que tener un buen antivirus. Segundo, dice, trate de conectar la nube de confianza, trate de conectar la nube de confianza de contraseñas seguras y no desde redes no confiables, ¿no? Entonces, en pocas palabras, lo que le dicen es que no se conecten desde redes no confiables como son en los centros comerciales los Wi-Fi. Cuando ustedes vean una Wi-Fi abierta, seguramente ahí hay un hacker. Cuando ustedes ven una Wi-Fi de un café o lo que sea, puede estar allí algún hacker esperando que alguien cometa un error. Entonces, mejor es conectarse desde las redes privadas, o sea, desde la red de su casa. Cifrar la información sensible, es decir, que encripten la información sensible para que si las roban, pues no los puedan chantajear con esa información. Usar contraseñas complejas, únicas, difíciles de adivinar. Por ejemplo, nunca utilicen la misma contraseña en el mismo sitio, ¿verdad? Siempre cambien las contraseñas para las diferentes redes
sociales o sitios web corporativos, ¿no? Y usen contraseñas que sean fuertes, es decir, que sean difíciles de adivinar. Implemente verificación de 2 pasos para el correo de la empresa. Esto es, por ejemplo, cuando ustedes se logonean, pues piden una confirmación por teléfono u a otro correo. Entonces esto es un poco más seguro para que cuando alguien trate de hackearles o robarles, por ejemplo, su correo, tenga que tener también acceso al dispositivo, ¿no? Entonces, es por esta razón que a veces roban los teléfonos para tener la verificación de 2 pasos. La empresa debe cumplir lo que es el RGPD o el Reglamento General de Protección de Datos. Este reglamento está orientado a la protección de la información de las personas, ¿verdad? Y obviamente el tratamiento de los datos personales que tienen las personas debe ser tratado con delicadeza, ¿no? Entonces, si ustedes van a manejar datos, ustedes tienen que garantizar que esos datos estén protegidos. Si ustedes están en una empresa, deben de tratar que sus empleados estén al tanto de los nuevos tipos de ataques y novedades que hay con respecto a la seguridad informática, porque ya se sabe o se ha detectado que el usuario de una empresa es el eslabón más débil. Entonces, usted puede tener todas las medidas de seguridad, pero si usted tiene una persona que no está capacitada en los temas de información, por allí por allí puede ser el hueco de seguridad que usted tiene. Se deben instalar antivirus en los dispositivos móviles, especialmente los que contienen información de la empresa, o sea, no pueden quedar desprotegidos. No se deben descargar aplicaciones de fuentes no confiables, ¿verdad? Tienen que descargarse de lugares seguros, verificados, y aún así hay riesgo. Debe evitar conectarse a redes públicas y, si es posible, utilizar una red privada virtual para mayor seguridad. La red privada virtual lo que hace es que crea una red por internet, pero está encriptada. Y ya les dije que los sitios públicos, pues esos son los lugares preferidos por los ciberdelincuentes, donde ellos están ahí conectados para que si ustedes ponen una clave o si utilizan una tarjeta de crédito, ellos interceptan esa información y fácilmente pueden ser hackeados, ¿no? Les comento, por ejemplo, una cosa que pasó. Yo estuve trabajando en una institución pública y en esta institución pública teníamos una red, era una institución educativa. Y en esta institución educativa teníamos una red. En esta red, como los docentes no tenían, o el alcance de la red era limitada, entonces algunos docentes se conectaban a esa red de los alumnos. Entonces, un docente, ¿verdad? Realizó una transacción mediante esa red con una tarjeta de crédito. Eso lo realizó, digamos que a las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde le llega un mensaje de una transacción reversada de una compra por internet. A las 4 de la tarde le llega una compra de $100 por internet. Y a las 6 de la tarde le llega una compra como de $1000 y pico por internet. Que resulta que el docente había utilizado la tarjeta de crédito, le robaron la información de la tarjeta de crédito y utilizaron esa tarjeta de crédito primero para probar si valía, luego hicieron una compra de $500 así como de prueba, y luego hicieron una compra más fuerte, ¿no? Entonces el docente pues habló con la tarjeta de crédito y logró por lo menos reversar la transacción más fuerte, ¿verdad? Pero eso quiere decir que en esta institución educativa había algún alumno hacker que hackeó esa información y que hizo transacciones con la tarjeta de crédito. Seguramente, como sabía que era una transacción, una tarjeta de un docente, le dio tal vez algo de inseguridad y por eso estuvo haciendo las pruebas, ¿no? Porque un hacker, pues ya de una le roba todo lo que más puede en las primeras transacciones. Bien, realizar backups periódicamente de la información importante y almacenarla en un sitio alternativo. Por ejemplo, si a mí me hacen ransomware y me encriptan la información y me dicen, para recuperar esta información tienes que pagar un rescate. Si yo tengo un backup, por ejemplo, en un disco duro externo o en la nube, en otra computadora, yo simplemente le digo, bueno, sabes que no te va a pagar nada, formateo la máquina y no ha pasado nada, porque tengo mi información respaldada. Pero si yo estoy haciendo, y esto le ha pasado a muchos,
Si yo estoy haciendo un proyecto que me ha tomado 8 meses trabajarlo, o digamos que estoy haciendo una tesis y que me queda una semana para terminar la tesis y graduarme, y en ese momento me roban la información, eh, ¿qué hago yo? ¿Qué digo? Todo lo que trabajé, ya no me voy a graduar, todo mi proyecto. Entonces, ¿uno qué hace? Pues a veces termina pagando. Por eso es una política tanto personal como profesionalmente sacar respaldos de la información para no caer en este tipo de amenazas. Haz un borrado seguro de la información, déjalo una vez que haya dejado de ser necesaria. Por ejemplo, si yo tengo un archivo, qué sé yo, de mis tarjetas de crédito y yo, esta computadora aquí, tengo información privada mía, como tarjetas de crédito y cuentas bancarias, y yo ya no voy a utilizar esta computadora, la voy a vender, y yo hago un delete de mi información y vendo la computadora, y entonces esa computadora cae en manos de alguien que tiene experiencia, y esa persona recupera la información robada, y entonces tendría acceso a mis cuentas de tarjetas de crédito y banco. Entonces lo que yo tengo que hacer es un borrado seguro. Un borrado seguro lo que hace es que borre la información y destruye la información y la sobrescribe por lo menos unas 5 veces para que sea físicamente irrecuperable. ¿No? Porque la información se puede recuperar. Entonces, cuando ustedes borran, no crean que han borrado. A veces es fácil recuperar la información borrada. Tienen que formatear a bajo nivel para que la información se destruya. Siempre que sea posible, habilite la opción de aviso nuevo a un aviso nuevo de sesión. Esto es cuando ya le robaron la cuenta y entonces alguien abre sesión en otro lado, entonces a usted le llega el mensaje de que alguien abrió sesión. Ustedes, como no son ustedes, ustedes ya saben que han sido hackeados. Ten precaución con los enlaces recibidos a través de mensajes directos como WhatsApp. Esto está muy de moda hoy en día, que les envían un dibujo o una tarjeta virtual, o hay los enlaces acortados, donde, por ejemplo, el sitio original se llama "Te voy a hackear tu cuenta de Facebook", ¿verdad? Pero ese mismo enlace se acorta a un enlace más pequeño que puede decir algo así como "fotos de Navidad". Entonces ustedes reciben, dan clic en fotos de Navidad y los llevan a "te voy a hackear la cuenta de Facebook", ¿sí? Y inmediatamente son hackeados. Entonces, cuando ustedes reciben información, mensajes de personas no conocidas, desconfíen. Y a veces reciben mensajes de personas conocidas, desconfíen. Generalmente ustedes reciben un mensaje: "Hola amigo, a los tiempos que te veo, haz clic en esta foto que es algo bacán". Y ustedes saben que esa persona nunca les escribe, entonces aquí ustedes duden porque eso puede ser algo para ser hackeado. Dice, en el caso de detectar una instrucción, notificarlo, cambiar los datos de acceso y denunciar. Es decir, lo primero que tienen que hacer ustedes es, yo comenzaría cambiando todo el sistema de seguridad, las claves, sacando respaldo y de ahí denunciar. A veces cuando ustedes detectan la intrusión ya es demasiado tarde, pero igual hay que intentarlo. No dar más datos de los necesarios para activar un servicio, ¿verdad? Si la información privada o confidencial, si piden información privada o confidencial, es mejor desconfiar. Por ejemplo, dicen, para descargar este programa, por favor, pon tu correo, tu usuario y tu clave, ¿verdad? Pon tu tarjeta de crédito. Entonces, esos son datos sensibles y yo generalmente cuando yo hago búsquedas por internet, tengo que buscar en muchos sitios porque hay muchos sitios que piden información o que dicen instálate esta cookie o bájate este programa. Entonces yo busco sitios que no tengan este tipo de programas o este tipo de peticiones porque cuando les piden toda esta información es porque algo malo van a hacer, ¿sí? No se las piden de gratis. Si tratas datos de carácter personal, confía en los proveedores del sistema de gestión de la seguridad implementado y certificado. Es decir, si van a manejar datos críticos, entonces es mejor contratar a un profesional. Espérenme un segundito.
Ya, entonces, realmente lo que estamos viendo es la importancia de la seguridad. Vemos que estamos expuestos, vemos que hay que considerar muchas cosas. No sé si hasta allí alguno de ustedes tiene alguna pregunta o inquietud. Bueno, yo quería contarle algo. Esto le pasó, bueno, la semana pasada a mi esposa. Yo, bueno, también buscan, creo que el método de que te salen escribiendo, mire, que le llegó un mensaje dice que soy un familiar tuyo del extranjero. Y cosa que ella se quedó pensando, nunca respondió como uno debe hacerlo, ¿no? Porque dudó, porque hoy en día hay que dudar de todo, como usted decía. Y en este caso, ella no sé cómo buscó en internet el número y qué pasa que ya ese número había sido denunciado por 5 veces como estafa. Y era de Colombia, algo así ese número. Son casos que de verdad que hoy en día hay que tener mucho cuidado. Sí, justamente ese es un tipo de estafa. Esta es una estafa que de alguna manera por WhatsApp, ¿no? Porque esos son por WhatsApp, que es una Sí, manera sí. fácil de estafar. Eh, Se roban la foto de un familiar suyo y generalmente uno ve la foto, entonces uno no ve el número, pero uno ve la foto y entonces dice, hola, mira, hice viaje, envié unas maletas, envié una mercadería, yo no puedo llegar porque me quedé el avión, pero tú recibes la mercadería, tienes que pagar, depositar, porque si no lo retienen en la aduana. Y salen con unos cuentos así. Mire, solo para poner ejemplo, déjenme ver si no me estoy equivocando de audio. Notificarle que su número Escuchen telefónico esto. fue acreedor y ganador de Mírenme, 2 hermosos premios. escuchen esto aquí. Hola, muy buenos días. Les saluda el licenciado Jairo Enriquez López para notificarle que su número telefónico fue acreedor y ganador de 2 hermosos premios. El primer premio es la entrega de un bello automóvil modelo 2021 4x4 Toyota. El segundo premio es la entrega de $35,000 que se lleva a cabo a través de una transferencia bancaria. Muchas felicitaciones. ¿Con quién tengo el gusto? Imagínense, ahorita así de fácil se ganaron un carro y $35,000. Solamente tienen que enviar sus datos bancarios, seguramente su clave, su usuario y su clave para verificar, ¿no? Entonces ni siquiera saben cómo se llaman, pero dicen que se han ganado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchas personas a veces también, depende de la persona, porque a veces que no tienen conocimiento de esto y lo primero que van a decir sí o aceptan. Y ellos son los que caen ahora, creo. Lamentablemente caen, o sea, no es que no caen, caen, hay muchos que caen, ¿no? Y bueno, por nosotros por lo menos tenemos una suerte de estar en el mundo informático, de estar un poco más informados, pero por ejemplo hay personas mayores que tienen un teléfono y les roban, o sea, les perjudican, realmente está, y es seguro, o sea, los delincuentes saben que no van a ser encontrados, ¿sí? Entonces es muy fácil para los delincuentes hacer este tipo de trabajo. Bueno, ya que vimos todos esos precedentes, ¿verdad? Todas esas cosas que nos hacen ver por qué es importante la seguridad informática y estamos viendo que nos pueden perjudicar por millones, ¿verdad? Y que estos hackers día a día, o sea, hay que reconocerlo, son gente que sabe, ¿sí? Porque no es fácil hacer este tipo de robos. Entonces, estamos contra personas inteligentes, no estamos contra, no sé, algo que sea fácil. Estamos contra un tema que es difícil y nadie puede garantizar una seguridad del 100%. Muy difícil. Bueno, entonces vamos recordando, vamos viendo algunos conceptos que nos van a servir. Por ejemplo, ¿qué es un sistema informático? Dice que es un conjunto que resulta de la integración de 4 elementos. El hardware, o sea, lo físico, el software, o sea, los lógicos, los datos, o sea, la información que se va a manejar allí, y los usuarios que acceden a esos datos a través del software y del hardware, ¿no? Entonces, eso es un sistema informático, es la conjunción de todos estos elementos. ¿Cuál es el objetivo de integrar estos componentes? Bueno, hacen posible el procesamiento automático de los datos, que es para lo cual se creó la informática, ¿no? Utilizando las computadoras u ordenadores, ¿no? Entonces, lo que queremos es procesar la información, por eso la tenemos en las computadoras, porque entre comillas son confiables. Entonces, hoy en día puede ser que esto sea un dolor de cabeza si no manejamos el tema de la seguridad.
¿Qué son los datos? Los datos no son más que símbolos, hechos, ¿verdad? O situaciones o valores que sirven como materia prima para que una vez procesados se genere la información, ¿no? Por ejemplo, una fecha es un dato, por ejemplo, un valor es un dato, cuánto costó un producto es un dato, cuál fue el producto, ese es otro dato, cuándo se vendió, ese es otro dato. Entonces, todo eso puede ser utilizado para crear la información. Una información podría ser el volumen de ventas de un determinado producto en un día, ¿sí? Entonces, es los datos que están almacenados pero procesados sirven de información. ¿Qué es la información? Es el resultado de procesar o transformar los datos. La información es significativa para el usuario, ¿no? Entonces, si yo genero un reporte de cuál es el producto más grande que se vendió, de repente esa información para mí no me es importante, ¿sí? Entonces, eso tal vez para mí no sea información. Pero si de repente a mí me dan un reporte de cuál es el producto que más se vendió y que tenía más utilidad, entonces para mí eso sí puede ser una información, ¿no? Entonces, la información va en función de si le sirve o no al usuario. A ver, ya, quedamos aquí. Y ahora vamos viendo los objetivos que vamos a encontrar aquí, ¿no? Primero, explicar la importancia de la información como activo estratégico. Algo de eso ya vimos en la conversación que tuvimos. Definir la expresión seguridad informática. Describir los principios que sirven de fundamento a la seguridad informática. Ejemplificar los mecanismos de implementación de la seguridad informática, asociarlos con el principio que fortalece. Entonces, estos son los objetivos de este material. Aquí vamos a ver conceptos de seguridad informática, principios de seguridad informática, factores de riesgos, mecanismos de seguridad, ¿no? Aquí estamos en la introducción. Y es bastante. Bueno, veamos entonces algunos conceptos. Ya sabemos que hoy en día, dado la tecnología y el mundo que vivimos, pues la mayoría de las empresas difunden información, ¿no? La información generalmente se almacena en los computadores y estos computadores pueden estar independientes, cosa que es un poco rara, o pueden estar conectados a las redes, cosa que es más común, ¿no? Entonces los computadores por lo general están conectados a las redes y almacenan información. La información que maneja puede ser confidencial, es decir, que no se espera que esta información sea pública porque esto nos puede perjudicar, ¿verdad? Y entonces esta información está destinada para algunas personas o para alguna institución, solamente para ellos, ¿no? Entonces eso es confidencial. Cuando no la ponemos pública o no está pública, ¿no? Me pierdo aquí. Acá está. Ya, aquí dice que no está centralizada y que puede tener un alto valor. Ya. Entonces la información cuando no está centralizada dice que puede tener un alto valor. Veamos, dice, como consecuencia de la amplia difusión de la información puede utilizarse para fines pocos éticos, o sea, cuando yo tengo información, podría utilizar esta información perjudicando a alguien, entonces eso sería poco ético. Puede divulgarse sin autorización de su propietario, como bien proponen a veces los hackers. Puede estar sujeta a robos, sabotajes o fraudes, que es algo muy común en el día de hoy, ¿no? Entonces la información puede ser alterada, destruida o mal utilizada. Son potenciales riesgos que podemos tener al manejar información. La seguridad informática es la disciplina que se ocupa de diseñar las normas, procedimientos, métodos, técnicas orientados a proveer condiciones seguras y confiables para el procesamiento de datos en sistemas informáticos, ¿no? Entonces, esta es una disciplina que va a diseñar normas
procedimientos, métodos y técnicas para poder proveer condiciones seguras. Miren que no dice para garantizar la seguridad al 100%, solamente habla de poner condiciones seguras, ¿no? Algo así como cuando usted va al doctor y el doctor dice, bueno, yo voy a revisar, voy a hacer el procedimiento, pero no nos puede garantizar que no vamos a morir, ¿no? Simplemente tratará de hacer lo mejor que puede para que no muramos. Así mismo es, la seguridad informática no puede garantizar 100% la información. La decisión de aplicarla es responsabilidad de cada usuario. O sea, cada usuario es responsable de aplicar la seguridad informática, las consecuencias de no hacerlo también. Por ejemplo, si yo no apliqué seguridad informática y me robaron la información, entonces ¿a quién le reclamo yo sino a mí mismo por no haber tomado esas medidas a tiempo? Principios de la seguridad informática. Para lograr los objetivos, la seguridad informática se fundamenta en 3 principios que debe cumplir todo sistema informático. Entonces, hablamos de los sistemas de información, los sistemas informáticos. Aquí tengo unos perritos que están matándose por acá. Ya, les decía entonces que los sistemas informáticos deben de garantizar, o bueno, deben de alguna manera garantizar la información. Y para eso manejan unos principios que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿no? Entonces, esto es lo que debe proveer un sistema informático seguro. Acá. Ya, hablemos entonces de la confidencialidad, ¿no? Este aquí se refiere a la privacidad de los elementos de información, es decir, que donde estén almacenados y donde esté y en el sistema que estén procesados, va a ser un sitio que no todo el mundo va a tener acceso, ¿sí? Para estos de aquí, pues se pueden implementar herramientas de seguridad informática que van a proteger el sistema de invasiones, intrusiones y accesos por parte de personas o de programas no autorizados, ¿no? Entonces aquí hay personas y programas no autorizados. O sea, no solamente pueden ser las personas, sino programas pueden acceder a la información. Este principio es particularmente importante en sistemas distribuidos, o sea, sistemas que están en diferentes regiones, ¿verdad? O sea, en redes de área amplia. Es decir, en que los usuarios de ordenadores y datos residen en localidades diferentes, pero están físicamente y lógicamente conectados, ¿no? Entonces yo puedo estar en un sistema informático multinacional que participa en diferentes países y que los servidores están en cierto lugar, pero como usuario, como nivel lógico, para mí todo está en una sola pantalla. Todo está visualmente, está en un solo sitio, ¿no? Entonces, es lo que nos indica aquí. Bien, hablemos del otro principio que es la integridad. Esto de aquí tiene que ver con la validez y consistencia de la información que están almacenadas y procesadas en el sistema informático. Validez y consistencia de la información quiere decir que si yo generé una información, esta información no debe cambiar, no debe ser adulterada, ¿no? Entonces, de alguna manera, el sistema informático que yo utilizo debe de garantizarme que esa información se mantiene original, ¿sí? Es posible que después yo la quiera cambiar, pero si la cambio por los propios procesos del sistema informático y no porque hay un tercero que la cambió a su conveniencia. Bien, las herramientas de seguridad informáticas deben asegurar que los procesos de actualización estén sincronizados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo guardo, o bueno, en base de datos se ve este concepto de que si yo tengo una información, esta información, si le hago una actualización, para todos los que están conectados debe mostrar la misma información. Por eso indica que estén sincronizados y que no se dupliquen. Imaginémonos que yo estoy en un almacén A y un almacén B. En el almacén A genero una factura de $100 y el almacén B consulta la factura de $100.
Y luego el almacén A cambia la factura, la actualiza y dice, no, son $80. Entonces, si el almacén A ve $80 y el almacén B ve $100, quiere decir que los datos no están sincronizados. También podría significar que si aquí queda 80 y que por acá quedan los 100, o sea, quedan permanentemente, estamos hablando que hay una duplicidad de la información. La factura, ¿verdad? La misma factura tiene un valor de 80 y la misma factura tiene un valor de 100. La pregunta sería, ¿cuál es la que vale? ¿La de 80 o la de 100? ¿Cómo sé yo cuál es la que vale? En el momento que yo tengo esta condición, que no sé cuál es la que vale, en ese momento estamos hablando que yo tengo, que yo ya no tengo integridad de la información. Espérame un Ya, listo, bueno, entonces ya por ahí esos perritos andaban que se mataban, ya creo que se van a quedar tranquilos. Ya, entonces en el momento que yo no tengo la misma información o que la tengo duplicada o que no está sincronizada, yo tengo un problema de integridad. Y eso son una de las reglas que manejan las bases de datos. Generalmente las informaciones se manejan en base de datos y las bases de datos, uno de las garantías de la base de datos es la integridad de la información. Eso quiere decir que la información sea manejada adecuadamente para que no se produzcan estos problemas. Dice, este principio es particularmente importante en sistemas descentralizados. Sistemas descentralizados quiere decir que no toda la información está en un mismo sitio. Es decir, aquellos en que los diferentes usuarios, ordenadores y procesos comparten la misma información. O sea, están manejando la misma información, pero todos están distribuidos, incluso la misma información puede estar distribuida, pero a todos les aparece lo mismo, ¿no? Entonces eso es garantizar la integridad de la información. Luego tenemos el tercer principio, que es la disponibilidad. Esto se refiere a la continuidad de acceso a los elementos de la información que están almacenados, procesados en un sistema informático, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de el acceso a dicha información. Entonces, aquí las herramientas de seguridad informática deben de reforzar la permanencia del sistema informático, es decir, que se manejen condiciones adecuadas para que los usuarios puedan acceder a los datos con la frecuencia y dedicación que requieren, ¿no? Esto, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes en algunos bancos, no vamos a decir nombres, pero en algunos bancos en algún momento de unos meses pasados, la gente quería hacer transacciones y resulta que decían no hay sistema, el sistema está caído, el sistema está lento o no se pudo realizar la transacción. Allí no se garantizó la disponibilidad y obviamente pues para los usuarios esto fue un problema, ¿no? Porque ya no se garantizaba la disponibilidad, es decir que no tenían un sistema informático seguro. ¿Sí? No se Porque puede hacer depósitos ahí, ¿verdad? depósito, Porque, retiro. Por suerte, porque al menos los, digamos que cajeros, ellos decían que no como usted dice, no se responsabilizaban si cogía o no cogía, porque como usted dice, estaba en un balance de eso. Sí, por acá me pasó algunas veces porque justamente tenía que cobrar algo y estuve todo ese tiempo sin, hasta que se normalizó todo. yo por suerte yo no tengo cuenta en ese banco, pero sí, así escuchaba yo las quejas de que efectivamente no se podían hacer. Entonces, como ustedes pueden ver, ese banco no estaba cumpliendo con estos principios, ¿no? Hay que ver qué lo provocó. Si yo hasta ese punto no llegué, yo ya no me interesé en ese tema porque la verdad que no, ese banco no me gusta mucho. Entonces yo no me interesé en ese tema, pero si era responsabilidad, por ejemplo, del gerente de seguridad, probablemente le cortaron la cabeza. ¿Sí? Porque eso no se puede dar. O sea, eso es una imagen muy, muy mala, muy, muy fea de la gente que está, ¿no? Bueno,
Entonces, hablamos de la confidencialidad, es decir, que sus datos estén seguros, que solamente personas autorizadas la puedan ver la información. Hablamos de la integridad, es decir, que su información se conserve como tal, como de manera original, que no existan manos extrañas que la puedan manipular. Y hablamos de la disponibilidad, es decir, que cuando ustedes la necesiten, puedan acceder a la información y no tengan que estar esperando, ¿no? Entonces, esos son los tres principios de la seguridad informática eh, que debe garantizar la seguridad informática con respecto a los sistemas de información que ustedes utilicen y al manejo de la información. Bien, vamos a hablar ahora de los factores de riesgo. Aquí tenemos un cuadrito donde tenemos factores de riesgo que son impredecibles, o sea, inciertos, que pueden ocurrir así de la nada, y los predecibles, ¿no? Los predecibles son aquellos que podrían ocurrir, ¿no? Bueno, dentro de los factores de riesgo tenemos los factores ambientales. Estos factores ambientales, aunque no es netamente del tema informático, también ustedes como jefes de seguridad o gerentes de seguridad o encargados de la seguridad tienen que considerarlos. Estos factores ambientales son, por ejemplo, las lluvias, ¿sí? Son factores externos como, por ejemplo, las lluvias, inundaciones, terremotos, tormentas, radios, suciedad, humedad, calor, entre otros, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están a cargo de un sistema informático, entiendan ustedes hardware, software y todos los elementos adicionales, si ustedes están en un sector que llueve mucho, ustedes tienen que revisar, garantizar que su techo pues, no tenga goteras. Imagínense que ustedes tienen su sistema informático y sobre el servidor hay una gotera, o sobre los aparatos de comunicación hay una gotera. Entonces ustedes tienen que prever esto de aquí. Hay lugares que se inundan, por ejemplo en Quito, hay lugares que se inundan, entonces esto tienen que prever, ¿verdad? ¿Qué sucede si hay inundaciones? También nosotros vivimos en un sector de terremotos, entonces, ¿qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa si yo tengo mi sistema informático, mi centro de cómputo en un edificio de 5 pisos y de repente este edificio tal vez ya tiene algunos años o tal vez ya tiene fisuras en la estructura? Entonces puede ser que no sea un buen lugar para montar un centro de cómputo. Si yo estoy en el campo o si utilizo equipos de comunicaciones, ¿qué pasa con las tormentas, con los rayos? ¿Tengo yo equipos que soportan rayos o tengo sistemas que lleven esos rayos a una zona segura? ¿No? Si yo soy el encargado de un sistema de seguridad, ¿qué pasa con la sociedad ambiental, con el polvo? ¿Qué le pasa a las computadoras cuando tienen polvo? O a los discos duros cuando tienen polvo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la humedad? ¿Qué pasa si en el área de sistemas se acumula la humedad, el moho? ¿Qué le pasa a los equipos? Estos equipos, pues, con el tiempo se dañan. ¿Qué pasa si yo tengo mis equipos de cómputo o tengo unos equipos de cómputo, por ejemplo, hoy o estas últimas semanas ha hecho un calor insoportable? Yo ahorita estoy con el aire porque yo pensé que a las 6 de la tarde iba a refrescar, pero Pasar todo. sí, Todavía sí. nada que ver, no ha refrescado nada, entonces estoy con el aire. Y justamente tuve que prender el aire porque la computadora está aquí, se queda inhibida cuando hace mucho calor. Entonces no puede estar en un ambiente muy calorífico. Y efectivamente, cuando ustedes tienen equipos de cómputo, ustedes no pueden tener estos equipos de cómputo en calor, ¿no? La norma dice que los equipos tienen que estar más o menos entre 16 y 19 grados, ¿sí? Que no es la misma temperatura que para trabajar. La temperatura para trabajar una persona tiene que ser entre los 25 y 23 grados. Pero los equipos de cómputo tienen que estar más o menos a 16 grados. O sea, una temperatura bastante baja, ¿no? Entonces, todos estos temas que no tienen nada que ver con la informática son temas que ustedes tienen que manejar. Que cuando ustedes estén encargados de temas de la seguridad, ustedes tendrán que escoger, ¿verdad?, todos estos sitios considerando que los temas ambientales no les afecten. Bueno, pasando a otro factor de riesgo, tenemos el factor de riesgo tecnológico. Aquí sí entra bastante todo lo que hemos hablado. Aquí tenemos que ver, por ejemplo, fallas de hardware. Ustedes como proveedores de seguridad informática, ¿qué pasa si se les daña la fuente de poder? ¿O qué pasa si se les daña una memoria? ¿O qué pasa si se les daña un disco duro? ¿O qué pasa si se les daña un aparato de comunicación? No.
O qué pasa, por ejemplo, ahí dice también, ¿qué pasa si se daña el aire acondicionado? O qué pasa si falla el servicio eléctrico. Eso pasa bastante, que se va la electricidad. O qué pasa si hay un ataque por virus. Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, las fallas de hardware, eh, en mi caso, por ejemplo, yo tenía un servidor, y yo tenía un servidor backup, que si se le dañaba el servidor, tenía el servidor backup. Hoy en día tenemos unos equipos grandes que permiten la virtualización. Con la virtualización es más fácil cambiar un equipo, porque todo es en software. Entonces, yo tengo un equipo, se me daña el equipo y fácilmente levanto otro equipo, ¿no? Entonces, la virtualización ayuda a manejar este tipo de fallos, ¿no? El aire acondicionado, pues obviamente tiene que tener un plan de contingencia, de repente doble aire acondicionado. El servicio eléctrico ahí tiene que tener planta eléctrica, UPS, para garantizar la continuidad del fluido eléctrico. Los ataques de por virus, pues ahí ustedes ya tienen que montar los firewall, los antivirus, ¿verdad? Los anti-malware y todo ese esquema, ¿no? Entonces el tema de tecnológico es un poco más ambientado a lo que ustedes tienen que hacer y generalmente ustedes tienen que garantizar, a veces con redundancia de equipos, garantizar la disponibilidad de los equipos. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en el periodo pasado? En el periodo pasado nosotros teníamos el aula virtual. ¿Sí? ¿Qué pasó con el aula virtual? El aula virtual colapsó y no tuvimos un plan de contingencia. Entonces allí la seguridad informática falló un poco porque no hubo un plan B. No, ahora, no podemos culpar mucho esto que ocurrió en el instituto porque en cambio ahí estamos hablando que faltó recursos. Si existiesen los recursos correctos, probablemente se hubiera podido implementar un plan de contingencia. Pero como los recursos son escasos, entonces la falta de recursos pues hace que los niveles de seguridad no sean los adecuados, ¿sí? Bien, y otro factor de riesgo, tenemos el factor humano. Uno pensaría que el factor humano no es muy importante, pero la mayoría de los ataques vienen por el factor humano, ¿no? En el factor humano tenemos que ver el hurto, por ejemplo, que se roban la información, ya sea de manera física o de manera lógica. La adulteración, esto también ocurre bastante en la parte humana. El fraude, como ya hemos visto, por internet, por WhatsApp, por correo, lo que más intentan es robarnos. La modificación, revelación, pérdida, sabotaje y vandalismo de la información, modificación que nos cambian. Por ejemplo, les voy a contar un caso. En una institución pública, ¿verdad? Manejábamos un sistema de notas y en ese sistema de notas los docentes colocaban las notas, ¿no? Por una falla humana, al docente, algún alumno, vio cuando estaba colocando la clave y entonces se guardó la clave. El alumno después ingresó al sistema informático con la clave del docente y modificó sus notas. Entonces el alumno estaba quemado, estaba quedado y automáticamente pasó con 5 compañeros más, pasaron el curso. Entonces ahí hubo una modificación de la información. Revelación de la información. Por ejemplo, digamos que yo tengo un examen y yo mañana le voy a tomar un examen y alguno de ustedes encuentra la respuesta y entonces le da a todos ustedes la respuesta de los exámenes, ¿sí? Entonces eso sería una revelación. Pérdida de información, por ejemplo, imaginemos que ustedes tienen un deber y que les cae un virus y ese virus le formatea el disco duro, entonces ustedes perdieron la información, ¿no? Sabotaje, pues es, por ejemplo, que ustedes tengan que hacer una exposición y que de repente algún programa, ¿verdad? O alguna persona les corta su canal de comunicación para que ustedes no puedan exponer, ¿no? Vandalismo, pues eso ya sería alguien que, no sé, le cae con una piedra a su computadora, ¿no? También tenemos los crackers y los hackers que pueden tener acceso a sus computadoras, ¿verdad? Y hacer, generalmente no hacen cosas buenas. Falsificación de información. Por ejemplo, ahora último escuché que alguna gente andaba falsificando el carnet de vacunación. Esa es una falsificación. Robo de contraseñas, este es el típico que buscan robarnos las contraseñas para hacer ataques, ¿verdad? Intrusión, o sea, gente que se mete a redes que no son permitidas. Por ejemplo, qué sé yo, la NASA, ¿verdad?
Hay hackers que se meten a la NASA para buscar información y, no sé, hacerla pública. Alteración, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son cosas que vienen por el lado humano, que no tienen que ver tanto con la tecnología y que son factores de riesgo, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo, ustedes, como futuros directores de seguridad informática, tendrán que considerarlos para garantizar la seguridad de sus sistemas informáticos. Bien, dentro de las amenazas que pueden tener ustedes, tenemos que las amenazas pueden ser naturales o pueden ser personales, ¿no? Dentro de las personales tenemos las que son intencionadas, o sea, que van con la maldad, y las no intencionadas, ¿no? Ah, dentro de las intencionadas, puede ser que sean por curiosos o maliciosos. Por curiosos es cuando alguien dice, un hacker dice, yo quiero ingresar a esa empresa para ver si puedo, para ver si tienen un hueco de seguridad. Y el malicioso sería, yo quiero ingresar a esa empresa porque quiero robarle la información. Sí, entonces estas son intencionadas. No intencionadas puede ser, por ejemplo, cuando un usuario deja la clave en la pantalla y se va a tomar un café y deja esa pantalla disponible para que otra persona pueda hacer algo ilegal. Entonces eso no es intencionado, pero es un hueco de seguridad que deja. Bueno, dentro de los factores de riesgo tecnológicos que ya los vimos, tenemos los virus informáticos, ¿no? Entonces, un virus informático es un programa, o sea, un código que se replica, o sea, la mayoría de los virus tiene esa capacidad de replicación, añadiendo una copia de sí mismo, ¿verdad?, a otros programas. Entonces, esto de aquí funciona como un virus, como el virus que tenemos ahorita, del Omicron, que se anda multiplicando. Asimismo, los virus informáticos se multiplican. Los virus generalmente están construidos para ser dañinos, ¿verdad? Están construidos para pasar de manera desapercibida, así como el Omicron que se contagia y uno no sabe que lo van contagiando. Así mismo funcionan los virus informáticos, ¿no? A la final, los usuarios son los que sufren las consecuencias, ¿verdad? Y esas consecuencias pueden ser leves, como por ejemplo que le pongan un anuncio, ¿verdad? O como la pérdida total de toda la información de su sistema, ¿no? Incluso pueden llegar a dañar los sistemas, incluso pueden causar la muerte, como ya vimos anteriormente. ¿Hasta ahí, jóvenes, alguna pregunta, inquietud? Ya, creo que faltan como 5 minutos, entonces no sé si no tienen preguntas, para avanzar un par de diapositivas más. O alguna anécdota, algo que les haya pasado. Yo, dentro de mi experiencia, he visto algunos casos de estas cosas, algunas cosas como que sí las puedo compartir, otras como que no, pero cosas extremadamente graves no he visto. He visto fallos humanos, sí. Por ejemplo, el típica brecha de seguridad es ese usuario que dice, uy, no me acuerdo la clave, ¿verdad? Y coge un papelito y lo pega en la pantalla. Entonces uno va pasando y ve la clave allí. O hay otros que dicen, yo voy a hacer algo más seguro, voy a escribir la clave y la voy a poner debajo del teclado. Entonces usted va debajo del teclado y ahí encuentra la clave. O Eso las, pasaba primero. o las claves como por ejemplo que ponen el nombre de la novia, el nombre del hijo, la fecha de cumpleaños, el 1, 2, 3, o su novio, o el nombre de su mascota. Entonces son cosas que son fáciles de adivinar, ¿no? Y generalmente los usuarios no tienden a cambiar las claves. Hoy en día los sistemas informáticos obligan al usuario a cambiar las claves. Y a veces los usuarios, para no olvidarse las claves, dicen, uy, ¿ahora qué hago? ¿Qué clave pongo? Bueno, Se pone la más fácil. le voy a poner el 1, 2, 3 para no olvidar, ¿verdad? Y entonces ponen ese tipo de claves y como ustedes ya vieron anteriormente, los hackers tienen una lista de claves que son las más utilizadas por los usuarios. Y ingresan a los sistemas, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo los hackers se inventan todo este tipo de cosas.
Entonces, ¿alguna inquietud, preguntas, dudas, experiencias? En experiencia, en lo personal, de personas sí he visto, por ejemplo, cuando yo era una niña, había alguien que le había vendido una cámara fotográfica a mi papá. Y justamente él era amigo, muy allegado a la casa. Incluso él veía dónde mi mamá me dejaba el dinero. Se iba mi mamá, después me decía, tu papá, yo le vendí una cámara y se la voy a arreglar. Y me dice, ahí está la cámara, ahí está el dinero. Y efectivamente, él había hecho todo eso, había hecho el seguimiento, se había quedado conversando con mi mamá y todo. Él entraba a la casa y todo. No la familia, nada. Sino que él entraba y salía. Y como era llegado, yo creí que era en verdad. Y así fue. Y así fue como se llevó un pocotón de dinero. Él se fue y dijo, volvió a regresar, sabes que tu mamá dejó un dinero ahí. Y hoy en día a mis hijos le digo, ¿sabes qué? Ven, a quien venga, usted no confía en nadie. Porque ya a mí me pasó, pues. Yo era muy pequeña. Tendría siquiera unos 7, 8 años. Bueno, me ha hecho acordar a mí de cuando yo era pequeñito, así mismo, aunque esto no tiene que ver con seguridad informática, ¿no? Porque esto es un robo común. Pero cuando yo era chiquito, así mismo, a mí me dejaron en el carro, y ahí estaba una cámara cara en esa época, y vino un señor y dijo, tu papá dijo que me prestes la cámara, y yo se la di. Entonces uno, de manera ingenua, confía, ¿no? Ya, bueno, entonces jóvenes, creo que mañana, déjenme ver, mañana creo que tenemos clase. Sí, mañana tenemos, no, tenemos clase el día sábado. Sábado. Ya, entonces el día sábado nos vemos jóvenes, por hoy nos vamos a quedar hasta allí. De mi parte, pues yo voy a copiar la asistencia y si ustedes gustan ya se pueden ir desconectando. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo el día sábado. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Desde enero de 2022. Ahí copié sus asistencias. Y procedo a desconectarme, jóvenes.